Aunque muchas personas usan la palabra anticristo para referirse a los cristianos, sin embargo, lamentablemente desconocen el significado de lo que esto significa. Veamos cuál es el significado de la palabra anticristo. Anticristo es una palabra que procede del griego y está compuesta por anti, que significa opuesto o oponerse, y Cristos, lo cual significa ungido o Mesías. En otras palabras, un anticristo es alguien que se opone a Cristo o a las enseñanzas de Cristo. Ahora, ¿a cuáles enseñanzas? Ya que Cristo no está en esta tierra en persona, debemos entender que es alguien que se opone a lo que Cristo nos ha enseñado a través de su palabra. Sin embargo, los cristianos no podemos ser catalogados como anticristo, ya que nosotros somos cristocéntricos. Basamos nuestra fe y nuestra esperanza en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó plasmadas en su palabra. Sin embargo, todo aquel que cree, que confiesa, que predica enseñanzas que Cristo no nos dejó estipuladas en su palabra, esos son los anticristos. Todo aquel que ha puesto su confianza en un hombre y no en Dios es un anticristo, porque eso va contra las enseñanzas de Jesús. Todo aquel que señala a cualquier otra persona como mediador entre Dios y los hombres, aparte de Cristo, es un anticristo, porque eso es algo que Jesús no lo enseñó. La Biblia señala que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Si tú crees o predicas una cosa diferente, eres un anticristo. Tú eres de los que piensa que la fe del cristiano debe estar basada en otra cosa y no solo en la Biblia. Eres un anticristo, porque Jesucristo mismo dijo: escudriñen las escrituras, porque ellas les enseñan de mí y a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Los cristianos evangélicos tenemos como base de nuestra fe la palabra de Dios y asimismo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles, ya que la Biblia dice que toda doctrina debe estar basada en la enseñanza de los apóstoles. Ahora vayamos al contexto del texto que se está usando para llamarnos anticristos. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así que han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora veamos el contexto. El versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Ahora, nosotros en ningún momento negamos al Padre y en ningún momento hemos negado a Jesús. Al contrario, predicamos que Él es el único medio para ser salvo. El verso 24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Si observas, este texto nos da otra cualidad de los anticristos. Son personas que no basan su fe en las Escrituras. Acá el versículo nos está diciendo lo que has oído desde el principio. ¿Qué es lo que hemos oído desde el principio? Lo que está plasmado en la Biblia. Toda doctrina nueva que saca a Jesús de la ecuación es una doctrina errónea. Y el que la promueve o cree en eso se vuelve un anticristo. Así que ya no le digas anticristo a alguien sin conocer el contexto de por qué surge esta palabra. Además, el escritor dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero no se está refiriendo a determinada religión. Se está refiriendo a la fe cristiana, a la fe bíblica, a la fe que está basada en la palabra de Dios y no a creencias humanas. Ahora veamos otra cualidad de los anticristos, la cual encontramos en 2 de Juan capítulo 1 y versículo 7. El texto dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesen que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tú puedes encontrar cómo hay muchas personas que niegan que Cristo ha venido en carne. Estos son anticristos. En ellos está operando el espíritu del anticristo. Porque la Biblia dice que si Cristo no vino, entonces nuestra fe es vana. Ellos lo que tratan es de poner en duda la fe de los cristianos, porque nosotros esperamos a Jesucristo por segunda vez sin relación al pecado para que se lleve a su iglesia. Pero si Cristo no vino, nuestra fe es vana. Quien enseña eso, obviamente el espíritu del anticristo está en él. Ahora debemos hacer una diferencia entre los anticristos, que son personas que surgen de la iglesia, que a lo mejor enseñan cosas distintas a las que Jesús enseñó, y el anticristo, el cual será un personaje singular, un personaje único, en el cual operará el espíritu, un espíritu que se opone contra Dios, que se opone contra todo lo que representa a Dios, que se opone contra toda deidad. Ese espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia morará en su plenitud en esta persona, la cual se opondrá a todo aquello que represente a Dios y hará guerra a los santos, dice la Biblia, refiriéndose al pueblo de Israel, y hará guerra contra todo aquello que represente a Dios. Un personaje en el cual el mismo Satanás morará en él en su plenitud.
Esta persona, aunque en sus inicios tendrá apariencia de piedad, y para convencer a las personas se mostrará como alguien afable y afín al cristianismo o afín a todo lo que represente a Dios, cuando él esté en su esplendor, hará guerra contra todo aquello que tenga alguna relación con el Creador. Espero que estos datos y esta información te puedan servir para distinguir lo que es un verdadero anticristo. Dios te bendiga.